Durante 40 años, ABBA dijo lo mismo: nunca más, nunca un disco, nunca una gira, nunca una canción nueva. Y los fans dejaron de esperar. Pero en 2021, algo imposible ocurrió: volvieron. Un álbum nuevo, 2 canciones inéditas, y un espectáculo digital que parecía el comienzo de una nueva vida. Todo el mundo celebró. Pocos notaron la verdad. Benny Andersson, el genio detrás de las melodías, acaba de confirmar lo que muchos sospecharon desde el primer día. Y lo que dijo cambia todo lo que creíamos saber sobre el final de ABBA. Para entender lo que Benny acaba de confirmar, tenemos que volver al año 1982. En ese momento, ABBA era el grupo más grande del planeta. 4 suecos que en 1974 ganaron Eurovisión con Waterloo y conquistaron el mundo entero con sus melodías. Canciones que sonaban en cada radio, en cada país, en cada idioma. Ricos, famosos, amados. Y de repente, todo se detuvo. En diciembre de 1982 anunciaron una pausa. Una pausa corta, dijeron. Temporal. Nunca fue temporal. Los 4 siguieron caminos separados. Y detrás de esa separación había un dolor que pocos querían ver: 2 matrimonios rotos. Björn y Agneta se habían divorciado en 1980. Benny y Annie Frid, en 1981. La música los había unido para siempre. Pero la vida los había separado de la misma manera. Durante 40 años dijeron que no, una y otra vez. No a las giras, no a las nuevas canciones, no a todo lo que los fans soñaban. Y no solo decían que no a los sueños de millones de personas. También decían que no al dinero. Y el dinero, créeme, era muchísimo. Corría el año 2000 cuando llegó la oferta más famosa de todas. Se habló de una cifra cercana a los $1.000 millones para una gira de regreso. 100 conciertos. El mundo entero de nuevo a sus pies. 40 años. 40 años diciendo no. Y una pregunta que nunca dejó de perseguirlos. ¿Por qué? Porque piénsalo bien. Cuando tienes semejante cantidad de dinero frente a ti, cuando el planeta entero te suplica que vuelvas, cuando tus canciones siguen sonando en cada rincón del mundo, generación tras generación, decir que no durante 40 años no es normal. Ahí hay algo más. Siempre lo hubo. Y esa es la parte que casi nadie entendió. Porque el silencio de ABBA no era orgullo. No era pereza. No era falta de amor por su música. Era algo mucho más profundo. Algo que tiene que ver con el miedo, con el pasado, y con una promesa que ellos mismos se hicieron cuando las luces se apagaron por primera vez. Pero para descubrir esa verdad, primero tenemos que hablar del regreso. De ese 2021 que hizo llorar de emoción a todo el planeta. De un álbum nuevo que parecía un milagro. Y de una verdad que venía escondida dentro de aquella noticia tan hermosa, esperando su momento. Porque lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. El 2 de septiembre de 2021, el mundo se detuvo por unos minutos. Ese día, ABBA lanzó 2 canciones nuevas. Las primeras en casi 40 años. I Still Have Faith in You. Why Don't Shut Me Down. 2 melodías que sonaron en cada teléfono, en cada radio, en cada red social del planeta. Millones de personas lloraron ese día. No exagero. Busca los videos de aquel momento. Gente en sus casas, abrazándose. Fans de toda la vida que ya eran abuelos, escuchando a sus ídolos de juventud como si el tiempo nunca hubiera pasado. Y la noticia era aún más grande. Había un álbum completo. 10 canciones nuevas. Se llamaba Voyage, Viaje. Y llegaría el 5 de noviembre de 2021. Parecía un milagro. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque aquel regreso no había comenzado en 2021. Había comenzado en secreto, 3 años antes, en 2018. Los 4 se reunieron en un estudio de Estocolmo. El estudio de Benny, Riksmixningsverket. El mismo lugar donde nacieron tantas de sus melodías. A puerta cerrada. Sin cámaras. Sin anuncios. Sin que nadie en el mundo lo supiera. Afuera, la gente todavía creía que ABBA jamás volvería a grabar. Adentro, 4 viejos amigos tocaban juntos otra vez. Y en ese estudio pasó algo que ni ellos mismos esperaban. Las canciones empezaron a salir con naturalidad. Como si los 40 años no hubieran existido. Como si el tiempo hubiera sido solo un parpadeo. Piénsalo. Benny escribiendo melodías con Björn otra vez. Agnetha cantando con Annie Frid. Las mismas voces. El mismo sonido. El mismo magia de siempre. Pero había un detalle que casi todos ignoraron. Ellos no habían vuelto para quedarse. Los 4 aceptaron reunirse solo por una razón:
despedirse. A su manera, con sus reglas, sin giras agotadoras, sin prensa, sin el circo de siempre. Y esa despedida llevaba años planeándose en silencio. Porque había una pregunta que nunca los dejó tranquilos. ¿Cómo decir adiós a la banda más grande del mundo sin volver a destruirse por el camino? La primera vez se habían ido en silencio, con divorcios a cuestas y heridas que no cerraban. Ese final siempre les dolió. Esta segunda vez, querían hacerlo bien, y para eso necesitaban un plan enorme. Un plan con millones de dólares, tecnología futurista y un lugar donde pudieran estar sin estar. Algo que ningún grupo en la historia había intentado antes. Fíjate en la canción que eligieron para anunciar el regreso. I Still Have Faith in You. Una balada lenta, nostálgica, en la que cuatro personas maduras se preguntan, con la voz temblorosa, si todavía tienen lo que se necesita para volver. Era una canción sobre ellos mismos, sobre el vínculo que sobrevivió a los divorcios, a los 40 años y a la distancia. Pero también era una despedida disfrazada de canción, porque antes de que el mundo escuchara una sola nota del nuevo ABBA, ellos ya sabían que aquello era el final. Y lo habían aceptado, pero el mundo no quería verlo. Y las señales estaban por todas partes. El 27 de mayo de 2022, en Londres, ocurrió algo que ningún grupo de música había hecho jamás. Frente al Parque Olímpico de la Reina Isabel, en una arena construida especialmente para ese momento, ABBA apareció en un escenario. Miles de personas gritaban. Miles de personas lloraban. Pero los artistas no estaban ahí. Bueno, sí estaban. Y no estaban. Y esa confusión era exactamente el punto. En el escenario había 4 versiones digitales de ABBA. Jóvenes, con el aspecto que tenían en 1979, en su mejor momento. Agnetha con su pelo rubio. Annie Frigg con su elegancia. Björn y Benny con sus guitarras y sus teclados. Se llamaban Aviatars y venían de un lugar que nadie esperaba, de la fábrica de sueños de George Lucas. Sí, el creador de Star Wars. Su empresa, Industrial Light y Magic, la misma que inventó los efectos especiales más famosos del cine, fue la encargada de traer a ABBA de vuelta. Y para lograrlo hicieron algo impresionante. En 2018, el mismo año de las grabaciones secretas, los 4 viajaron a un estudio especial. Se pusieron trajes de captura de movimiento. 160 cámaras grabaron cada gesto, cada mirada, cada movimiento de sus manos. 5 semanas enteras de trabajo. Todo para capturar algo más que sus cuerpos. Su alma, su manera de estar en un escenario. Después, la magia de Hollywood hizo el resto. Les quitaron décadas de encima. Los hicieron jóvenes otra vez. Tan reales que costaba creer que no fueran de verdad. Y una noche, al abrirse el telón, el Benny digital miró al público y dijo una frase que quedó grabada en la historia. Soy realmente yo. Solo que me veo muy bien para mi edad. El público enloqueció. La arena, con capacidad para unas 3.000 personas, se llenaba noche tras noche. Las entradas se agotaban. Los fans viajaban desde todos los países del mundo para ver a su grupo favorito, sin estar realmente ahí. Y los números se volvieron gigantes. En menos de 2 años, el espectáculo pasó del 1,5 millones de entradas vendidas y de los 150 millones de dólares. Solo en 2024, más de 1 millón de personas pagaron por verlo, con unos 140 millones de dólares en ventas. Hasta 4 millones de visitantes llegaron a pisar la ABBA Arena. Fíjate en esa cifra por un momento. 4 millones de personas. Dinero de sobra para llenar estadios durante décadas. Una demanda que no paraba de crecer. Y aún así, los 4 seguían sin moverse de su casa. Porque esa era la trampa perfecta. El mundo entero quería ver a ABBA de gira. Y ABBA había inventado la manera de estar en todas partes sin salir de Suecia. Sin aviones. Sin hoteles. Sin una sola noche sin dormir en un camerino. Pero había un detalle que casi todos ignoraron. Porque la prensa llamaba a esas figuras hologramas. Y los creadores se molestaban cada vez que escuchaban esa palabra. No son hologramas, insistían. Son otra cosa. Benny lo había dicho años antes, en 2017. Lo llamó una máquina del tiempo. Una manera de volver a ser jóvenes otra vez. Y tal vez esa era la verdad que nadie quería aceptar. Los Aviatars no eran la prueba de que ABBA quería seguir girando por el mundo. Eran la prueba de que ABBA quería despedirse, sin tener que hacerlo en persona. Ellos no habían construido esa tecnología para continuar un legado. La habían construido para poder dejarlo ir. Y mientras millones de personas aplaudían frente a esas pantallas, una pregunta crecía en silencio. Si esto es para siempre, porque todas las pistas apuntaban a que era el final.
Las señales estaban en cada canción, en cada entrevista, en cada palabra de sus propios labios. Nadie quería verlas. Cuando una historia es demasiado hermosa, la gente deja de mirar con atención. Y eso fue exactamente lo que pasó con ABBA, porque las señales de la despedida no estaban escondidas. Estaban al frente, en la luz, cantadas con las voces de los propios protagonistas. Solo que millones de fans prefirieron no verlas. Empecemos por la canción más famosa del regreso. Don't Shut Me Down. Esa canción alegre, bailable, perfecta para las radios. Escucha bien su historia. Cuenta la historia de una mujer que se fue, que rompió con su pareja hace muchos años. Y ahora, de repente, vuelve, toca la puerta, y pregunta, con miedo y esperanza al mismo tiempo, ¿me vas a cerrar la puerta otra vez? ¿Te das cuenta de lo que es eso? Es la historia de ABBA. Exactamente la historia de ABBA. 4 personas que se fueron, que se separaron, que destruyeron su propio grupo, y que 40 años después vuelven a tocar la puerta del mundo, temblando, esperando que alguien los acepte otra vez. Björn lo confirmó sin dudar. La mujer de la canción es un espejo del propio grupo. Una manera de decir, cambiamos, crecimos, y ahora volvemos a ver si todavía nos quieren. Y la otra canción, Y Still Have Fighting You, era todavía más directa. 4 viejos amigos cantando que todavía tienen fe el uno en el otro. Que el vínculo sobrevivió a todo. A los divorcios, a los silencios, a la vida. Esa canción no era para los fans. Era para ellos mismos. Ahora mira las entrevistas de aquel tiempo. En octubre de 2021, pocos días antes del lanzamiento del álbum, los 4 se sentaron con uno de los periódicos más importantes del mundo, The Guardian. Y dijeron cosas que hoy suenan como una confesión. Agnetha, la voz angelical del grupo, habló de cómo estaba harta de que la vieran como un símbolo sexual. De cómo la fama la persiguió durante años. Los que conocen su historia saben algo más. Ella siempre tuvo miedo de volar y sufría una ansiedad terrible en los escenarios. Las giras, para ella, nunca fueron una fiesta. Fueron una prueba. Y aún así, aceptó volver. ¿Por qué? Porque esta vez no tenía que subirse a ningún avión. No tenía que dormir en ningún hotel. No tenía que pararse frente a 50.000 personas mirándola fijamente. Podía cantar sentada en un estudio, en su país, en su paz. Y que su versión joven hiciera el trabajo sucio en Londres. Fíjate cómo cuadra todo. Agnetha no quería girar. Annie Fried llevaba décadas viviendo en Suiza, con otra vida. Benny y Björn habían construido una carrera enorme detrás de los musicales y los negocios. Ninguno de los 4 necesitaba un céntimo más. Ninguno quería volver a ese infierno de fama. Pero todos necesitaban una cosa: cerrar la historia bien. Por eso aceptaron. Por eso grabaron. Por eso miraron a la cámara y dijeron que sí, que volvían. Y por eso la Wikipedia y las biografías oficiales llevan años diciendo algo que casi nadie repite en voz alta. Voyage no es solo el 9º disco de ABBA. Es el último. Pero había una pista más. La más importante de todas. Una que Benny dejó caer entre declaración y declaración, casi sin que nadie la notara. Y esa pista nos lleva directamente a la verdad que hoy, por fin, ha confirmado. Benny Andersson no es un hombre de muchas palabras. Es el tipo de persona que prefiere hablar con el piano. Que se sienta, toca, y deja que la melodía diga lo que las palabras no alcanzan. Pero en estos últimos años, cuando ha tenido que hablar, lo ha hecho con una honestidad que a veces asusta. Y lo que ha confirmado no deja lugar a dudas. Primero fue en las entrevistas que acompañaron a Voyage. Cuando le preguntaban por el futuro, Benny respondía con una calma total: no creo que haya más música de ABBA. Creo que ese fue, definitivamente, nuestro último álbum. Fíjate en esa palabra. Definitivamente. No, quizás. No, por ahora. No, quién sabe. Definitivamente. Y luego vino la ocasión más grande de todas. En 2024, todo el mundo hablaba de una cosa. Eurovisión cumplía 50 años desde la victoria de Waterloo. ¿Qué mejor homenaje que ver a ABBA sobre ese escenario otra vez? Los rumores se volvieron gigantes. Los fans soñaban con verlos. La prensa presionaba. La respuesta llegó en una entrevista con la BBC. Y fue un no. Firme, educado y definitivo. Benny y Björn lo dijeron juntos, para que no quedara ni una sombra de duda. No, ABBA no iba a cantar en Eurovisión. Ni en esa ni en ninguna ocasión especial. Piensa lo que significa eso. Un grupo que volvió de la nada. Que grabó un disco nuevo. Que construyó el espectáculo más caro y más exitoso de la historia reciente de la música.
Un grupo que podría aparecer en el programa más visto de Europa y romper récords de audiencia en segundos. Y que dijo que no, no por miedo, no por falta de amor al público, sino porque ya habían dicho todo lo que tenían que decir. Y lo habían dicho a su manera, en su tiempo, con sus reglas. Ahí está la verdad que Benny ha confirmado con cada silencio. Porque míralo ahora, a sus 79 años, sigue trabajando día y noche. Pero no compone para ABBA, compone para los musicales. Para Mamma Mia, para Chess. En 2025, él y Bjorn volvieron a Broadway con esos dos grandes proyectos, como dos viejos arquitectos mirando los edificios que levantaron. Sus manos siguen llenas de música, pero ninguna de esas notas tiene el nombre del grupo que los hizo inmortales. Y mientras tanto, en Londres, la maquinaria de más de $1.000 millones sigue girando. Las funciones del espectáculo digital se extendieron hasta mediados de 2026. Millones de fans siguen viajando desde todos los rincones del planeta para ver a unos ABBAs jóvenes en una pantalla. Pero los rumores ya empezaron a circular. Los calendarios tienen un límite. Los contratos, también. Y muchos fans atentos notaron que las funciones del espectáculo, tarde o temprano, iban a llegar a su última noche. Aunque nadie quiere nombrar la fecha en voz alta. Benny, sin embargo, lo tiene clarísimo. Porque hay un detalle que casi todos ignoraron. Él no habla de ABBA en pasado. Habla de ABBA como algo que ya terminó de respirar. Con cariño, con respeto, pero sin vuelta atrás. Y esa es la parte que duele. La parte que ahora, al cruzar los 80 años, ha decidido confirmar delante del mundo entero. No con un escándalo, no con una pelea, sino con la serenidad de quien ya hizo las paces con su propia historia. Pero hay una última pieza del rompecabezas. La más importante. La que nadie ha contado bien. Porque ABBA no se despidió de la manera que todos pensamos. Y cuando entiendas cómo terminó realmente esta historia, esa despedida se convierte en algo completamente distinto. Ahora entendemos todo. Y quizás lo más difícil de aceptar es la sencillez de la verdad. ABBA nunca volvió para quedarse. Volvió para decir adiós. Y Benny, con esa calma suya de hombre que ya no necesita demostrar nada, lo ha confirmado con cada palabra que ha pronunciado. No creo que haya más música de ABBA, dijo. Definitivamente, nuestro último álbum. Fíjate en la palabra que eligió, definitivamente. No fue un golpe de efecto. No fue una promesa de escenario. Fue la conclusión lógica de una historia que empezó a escribirse en 1972, en Estocolmo, y que siempre tuvo un final que nadie quería pronunciar. Porque si lo miras bien, todo encaja como un reloj. La pausa de 1982 fue, en realidad, una muerte lenta. Los divorcios la envenenaron. La fama la volvió insoportable. El dinero llegó a ofrecerles $1.000 millones por girar otra vez, y aún así dijeron que no. 40 años de noes. 40 años de silencio. Hasta que encontraron la manera perfecta de regresar sin sacrificar nada. Esa es la parte más brillante de toda esta historia. Y también la más triste. Los Ave Beatars no fueron un truco publicitario. Fueron una despedida construida con la mejor tecnología del mundo. 160 cámaras. 5 semanas de captura de movimiento. La magia de los estudios de George Lucas. Todo ese dinero, todo ese talento, todos esos años de trabajo, para lograr una sola cosa, decir adiós con los brazos abiertos. Agneta pudo quedarse en casa con su paz. Annie Fried en Suiza con su vida. Bjorn y Benny en sus estudios, haciendo lo que más aman. Y aún así, millones de personas pudieron ver a ABBA joven otra vez, noche tras noche, en Londres. Fue la mayor obra de amor y de orgullo de la historia de la música. Ahora las funciones se están acercando a su última noche. Los calendarios se extienden hasta mediados de 2026 y después, el vacío. La arena se apagará. Los jóvenes digitales se despedirán del escenario. Y el viaje, el voyage, habrá terminado de verdad. Benny lo sabía desde el principio. Porque cuando la gente le preguntaba por qué no cantaban en Eurovisión, en el cumpleaños de Waterloo, con el mundo entero mirándolos, él respondió con una frase que lo dice todo. Para uno de nosotros, basta con que uno diga que no. Y es un no. Ese es el hombre que ha confirmado la verdad. Un hombre de 79 años que ya no necesita mentir. Que sigue creando música todos los días. Pero para los musicales, para Broadway, para lo que viene después. Un hombre que entendió algo que muy pocos entienden. Que el final de ABBA no era el final de su música. Piensa en lo que dejaron. Dancing Queen, sonando en una boda en cualquier país del mundo. Un niño cantando, Mamma Mía, sin saber quién la escribió.
Un musical que lleva décadas llenando teatros. Una generación nueva descubriéndolos en las redes sociales como si fueran contemporáneos suyos. Benny confirmó lo que sospechábamos: ABBA ya no existe como grupo. Pero también nos regaló la otra mitad de la verdad. ABBA nunca desapareció. Está en cada canción, en cada abrazo que provoca, en cada madre que llora al escuchar The Winner Takes It All, en cada hijo que aprende las letras de memoria. La banda terminó su viaje, sí, pero la música nunca termina. Y esa es la despedida más poderosa que un grupo de música pudo haber soñado. Marcharse con las manos llenas, en sus propios términos, habiendo hecho las paces con todo y con todos. Sin peleas, sin escándalos, sin volver a destruirse. Al final, el viaje no era hacia adelante, era de regreso a casa. Y ahora que Benny lo ha confirmado, podemos dejar de esperar, dejar de soñar con una gira imposible, dejar de creer que algún día tocarán otra vez. Podemos, simplemente, escuchar. Y recordar que hubo un tiempo en el que 4 suecos hicieron que el mundo entero cantara junto. Un tiempo que ya no volverá, pero que nunca, nunca se irá de verdad. Gracias, ABBA. El viaje fue hermoso.